Buen día. Eh, Quería agradecer primero al doctor Eric por la invitación. Eh, es muy gratificante poder hablar de un tema actual y un tema del que venimos trabajando todos hace mucho tiempo en un lugar donde me formé y que me permitió tener una experiencia clínica suficiente como para poder continuar con mi carrera. Y uno se lo debe a muchísima gente, pero una de esas personas es el doctor Luis, que es muy interesante, muy gratificante que te llamen para que des una charla de esto. Ni bien empezó la pandemia, nosotros empezamos a querer hacer investigación al respecto, pero porque como todos nos dimos cuenta que esto va a generar un montón de cambios en nuestra práctica clínica, y de hecho los primeros estudios que arrancamos a hacer, que todavía no están publicados y que tampoco tengo mucha data para mostrarles hoy, tenían más que ver con los cambios en la práctica médica habitual y cómo tuvimos que pasar a no ver pacientes, a llamarlos por teléfono, a verlos por videoconferencia, y si eso era seguro, ¿no? Pero después empezamos a trabajar en algo que tiene más que ver con los reportes de casos de stroke y los casos que tuvimos que tenían la combinación de COVID-19 y stroke. Y ahí comenzamos a trabajar en algo que sí tengo que presentarles hoy y que creo que les va a gustar. Los objetivos de la charla de hoy son tres. Son revisar los papers de stroke y COVID que hay, ver los mecanismos potenciales por los que el COVID-19 está ligado a stroke y charlar un poquito de cómo se generan ese link. Y luego empezar a pensar las consecuencias que tiene hoy en el manejo de stroke y cómo las puede tener en el futuro. La primera vez que di esta charla para una audiencia argentina no tenían casos prácticamente. Y obviamente que la charla fue muy diferente porque teníamos muy poco dato también. Hoy vamos a tener muchísimos más datos, pero ustedes aparte van a tener que tomar decisiones en base a la cantidad de pacientes COVID que hay activos que hay en la comunidad. Entonces, desde el punto de vista de qué evidencia actual tenemos, bueno, lo primero que nosotros hicimos es ver qué incidencia de stroke había en pacientes COVID-19. Esto es lo que se publicó en Neurology hace más o menos un mes. Y lo que pueden ver es que en realidad la incidencia de stroke en pacientes con COVID-19 es relativamente baja, es un 1,8%. Es más alta que en pacientes que tienen influenza, pero no es más alta que pacientes que tienen algunas otras infecciones. Y esto es stroke en general, tanto hemorrágico como isquémico, incluyendo hemorragia subaracnoidea y trombosis venosa cerebral. Este fue el primer análisis que hicimos, que fíjense que dividimos las poblaciones en poblaciones que habían sido admitidas y poblaciones que estaban integradas en terapia intensiva. Y fíjense que al principio, con los primeros estudios que habían salido y nuestro primer análisis, esto creo que es de mayo, la incidencia era mayor. O sea, volviendo para atrás, 1,8 es lo que está ahora. Yo les diría, si seguimos mirando los papers que se publicaron incluso hasta hoy, que hay un paper publicado en Stroke de uno de los sistemas de salud de Nueva York, también tienen un porcentaje que es más o menos menos del 3% tienen ellos. Y en otras regiones y en estudios también algunos metaanálisis al respecto que mezclan la misma cantidad de estudios de nosotros y alguna cosa más, también tienen un número similar. ¿Qué pasaba con el stroke isquémico? Bueno, el stroke isquémico, fíjense que es la gran mayoría de los pacientes con stroke y COVID, y cuando decimos la gran mayoría, nos referimos a 1,5% versus ese 1,9%.
pueden ver que hay bastante heterogeneidad. Fíjense, por ejemplo, el estudio de Rubiloso, que tiene un solo evento isquémico en 1.232 pacientes con COVID, que es claramente el que se va más a la izquierda. Hablando de esta heterogeneidad, fíjense como el E-square es 82% y el tau square es 0.6. O sea, claramente hay heterogeneidad en los estudios que se puede ver fácil en el gráfico, y acá lo pueden ver un poquitito más con los funnel plots. Para los que no saben lo que es un funnel plot, es una manera de graficar los estudios en base a, en este caso, las proporciones de stroke en pacientes con COVID en el eje X, y en el eje Y pueden ver el error estandarizado, o sea, cuál es el error de la muestra, que en general tiene que ver con el tamaño del estudio. Entonces, la idea es que si hay estudios que tienen mucha proporción y esa proporción está vinculada a que su número de pacientes es bajo, entonces tuvieron por chance, encontraron muchos strokes o pocos strokes, vamos a tener estudios que se corren a los costados del funnel plot. Y a veces uno puede ver eso, que no es el caso. Uno puede ver que si ven la línea de arriba, uno puede ver que los estudios caen de un lado y de otro. Los estudios que están, y lo que ven en color es una forma de intensificar y entender cuáles son los estudios, en este caso, que estuvieron por afuera de la línea verde clarita, es del 90 al 95%, y la línea verde oscura es del 95 al 99% de intervalo de confianza. Entonces lo que pueden ver es, por ejemplo, en London nosotros tuvimos bastante incidencia en comparación con el resto de los estudios, casi cayendo en el 99 sin ser un outlier, igual que el estudio de Regina. Pero si miran el estudio de Romero Sánchez o el estudio de Lin, son estudios que demostraron que están más a la derecha, son outliers y los que mueven más las cosas. Y es bastante similar el gráfico, tanto en la proporción de cualquier stroke como de stroke isquémico. Y si miran cuán buena es la literatura en términos de cuánto bias tenía, fíjense que hay un porcentaje de la literatura, más o menos del 20%, que tiene riesgo de tener un bias severo. Y esto mucho tiene que ver con que los papers están muchísimos escritos a las apuradas, y creo que eso lo han visto todos, que hay muchísimos papers que son preprint, incluso nos han cambiado los nombres de los autores, de que los leímos hasta hoy. A veces son difíciles de encontrar de vuelta, pues son estudios que después se bajaron. Así que, y después encontramos el paper publicado y con algún número diferente. Así que ese tipo de cosas nos han pasado antes de publicar el paper, que entraban y salían cosas, y es una de las cosas difíciles que tuvimos en esta área, que probablemente les pase a todos con cualquier especialidad vinculada a stroke y incluso vinculada a COVID. Cualquier cosa que uno busque de COVID se va a encontrar con muchísimo preprint. Y una de las cuestiones que ni bien empezamos nosotros a hacer este estudio tuvo que ver con, estos son los primeros pacientes que tuvimos, y fíjense que fueron hemorragias. O sea que en London empezamos con hemorragias, así que, y con hemorragias severas, como pueden ver, con lo que nuestro foco en un principio era empezar a intentar ver cuánto era isquémico, cuánto era hemorrágico, y teníamos en la cabeza ya el tema de la anticoagulación, que todavía no está resuelto, pero que nos generaba dudas de cuánto queríamos anticoagular los pacientes si lo que estábamos viendo nosotros era que sangraban. Entonces, logramos juntar entre pacientes que teníamos nosotros, pacientes que tuvimos, pacientes que recibimos de un par de centros de Irán, de un par de centros americanos, y revisando toda la literatura, 160 casos de stroke. Todavía hay un par de publicaciones con números similares, número de pacientes, pero todavía yo les diría que nuestra serie es una de las series más grandes. Y en general, como me dedico a mirar las otras series, presento la nuestra sobre todo porque no hay mucha diferencia hasta ahora con lo que vamos a mostrar. O sea que es un poquito generalizable. Fíjense que lo que hicimos acá es mostrarlo por grupos de edad, y nuestro primer análisis fue dividirlo por grupos de edad porque probablemente hayan todos leído el paper de New England Journal of Medicine, que después salió en todos los diarios, sobre los primeros casos de pacientes jóvenes con
stroke de gran vaso y la preocupación con respecto a esa epidemia supuesta que había. Y eso es lo que hizo que primero dividamos en grupos de menores de 50 años, de 50 a 70 y mayores de 70 años. Y ver las características. Y lo que probablemente sea interesante resaltar acá es que los pacientes jóvenes son los que tienen menos factores de riesgo, como pueden ver en la primera columna de factores de riesgo. O sea, el 44% de los pacientes no tiene factores de riesgo. En los pacientes jóvenes eso baja al 8% cuando son mayores de 70. Y me interesa ver cómo se manifiestan clínicamente. Fíjense que sin síntomas son 14 pacientes, que es poco, pues es el 48% de la muestra. O sea que tuvo muchos pacientes, por más de que sean poca cantidad y un número general bajo, que no habían tenido síntomas al inicio. La mitad sí, pero la otra mitad no. O sea que esperar que tengan síntomas de COVID para sospechar en COVID en pacientes jóvenes con lesión de grandes vasos quizás no es la mejor idea y uno se puede estar perdiendo. Y lo otro que es interesante es ver que desde el inicio de los síntomas hasta el stroke, en los pacientes que tuvieron síntomas, fueron 12 días en pacientes de 50 a 70 años, 8 días en pacientes menores de 50 años y en pacientes mayores de 70 años fue 5 días. O sea que los strokes eran bastante cercanos al inicio de los síntomas por COVID no neurológicos. Y esto es uno de los problemas que tuvimos. Bueno, los eventos, fíjense que la mayoría isquémicos, 15% de hemorragia, que es parecido a lo que pasa en la población general. E incluso la cantidad de hemorragia subaracnoide es el 1,9, que también es un dato similar a lo que pasa en muchas series de stroke. Y yo creo que lo que está sobre representado es la trombosis venosa cerebral. En estos casos, que acá son 4% de los casos, que creo que en COVID estuvo sobre representado, al menos en nuestra muestra. Hablando de análisis de laboratorio, fíjense que muy pocos pacientes tuvieron trombocitopenia y ninguno tuvo trombocitopenia severa, y es un 11%. La mayoría tuvo fibrinógeno alterado, un 40% tuvo troponina alterada, o sea, algún tipo de daño miocárdico, y prácticamente todos, 82%, tuvieron una elevación de dímero D. Con respecto a cómo les fue a los pacientes, fíjense que la mortalidad cambia mucho por edad, va del 20 al 40%, de menores de 50 hasta el 70%, pero parece bastante importante saber que cuando alguien tiene un stroke y tiene COVID y es mayor de 70 años, tiene un altísimo riesgo de mortalidad, o sea que en general está asociado a enfermedad severa. Lo que nos pasó es que obviamente que los papers se publicaban antes de que todos los pacientes hayan sido mandados a rehabilitación o hayan muerto, se seguían hospitalizados, y eso no nos permitía sacar una buena tasa de mortalidad de los estudios publicados. En los pacientes con stroke isquémico, en realidad no los quiero aburrir tampoco porque los datos son similares. Lo que sí les quería mostrar es, de vuelta, que los pacientes jóvenes son los que tienen menos factores de riesgo, que los pacientes ancianos son los que tienen más fibrilación auricular y los que tienen más enfermedad coronaria. Y de vuelta que los pacientes jóvenes son los que tuvieron menos síntomas de COVID pulmonares o de cualquier otro tipo antes de tener el stroke. Yendo a las características clínicas de estos pacientes, de vuelta la mayoría de los pacientes jóvenes tuvieron large vessel occlusion o oclusión de gran vaso grande proximal que se puede trombectomizar. Sin embargo, todos tenían una proporción de enfermedad de stroke por gran arteria proximal que es más alta que la general. Fíjense que en los mayores de 70 es un 50%, casi 70% en los jóvenes y 34% en 50 a 70 años. O sea, hay diferencias entre los tres grupos, pero los tres grupos tienen un nivel de enfermedad de gran vaso que es mayor que la general, que en general es de 20 a 25% del total.
Fíjense que hay infartos bilaterales, que también se ven más en pacientes añosos. Y múltiples territorios también se ven más en pacientes añosos. O sea, parece ser que hay como un patrón de que los pacientes jóvenes tienen eso. Pero no me quiero detener más en el análisis por edad, porque ahora voy a mostrarles otro análisis, que es un análisis por clústeres jerárquicos. El planteo en ese momento entre los investigadores fue, bueno, nosotros estamos tomándolo por edad, y un poco era mi planteo, pero la verdad que estamos tomándolo por edad por lo que se viene hablando en los medios. Y quizás hay otro tipo de ordenamiento de los pacientes que nosotros nos estamos perdiendo. Y en una etapa exploratoria como esta, lo que quisimos hacer es dividir todos los casos en diferentes patrones, y para lograr eso uno lo que hace es un análisis de clústeres, que es ver cuán cerca están los pacientes, y lo hace con todas las variables. No me voy a detener mucho en detalles técnicos. La manera de hacerlo es viendo un tipo de distancia que se llama distancia de Gower, que agrupa a los pacientes según la distancia entre las diferentes comorbilidades sí o no, y reanaliza, o si quieren, reformula las variables que son continuas, por ejemplo la edad o otras variables, para que estén también en una escala de 0 a 1 y se permita homogeneizar toda la muestra de variables y ver cómo quedan los grupos juntos. Lo que están viendo acá es cuánta información da las diferentes divisiones en clústeres. O sea, lo que tiene en el eje X es cuántos clústeres tiene todos los clústeres que se podían armar, los diferentes grupos, y lo que ven en el eje Y, en cada uno de los gráficos, son métricas de cuán cercanos están esos clústeres, o sea, de la calidad de agrupamiento. Y en el momento donde el agrupamiento se vuelve mayor, en los dos gráficos, en el Silhouette y en el Z-index, que en este caso era el tercero, fue donde tomamos la decisión de ver con 3 grupos cómo daban las cosas. Esos son los 3 grupos para que vean los 160 pacientes puestos todos juntos. Y después, ahora, o sea, nosotros acá no lo pusimos outcomes, o sea, no pusimos muerte o no, lo que hicimos fue solamente las variables clínicas para entender cómo se agrupaban clínicamente sin ninguna variable posterior de pronóstico. Y este es el de stroke isquémico, que claramente el lugar donde teníamos que cortar era en 2, y cortamos en 2, y lo mismo, los 126 casos divididos en 2. Y estos son los resultados, y esto me parece que es interesante ver cómo, sin haber puesto la mortalidad intrahospitalaria entre los clústeres fue diferente. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3 tuvieron diferencias significativas en mortalidad de 23 al 58%. Fíjense que pusieron todo el grupo 1, ese que tenía las hemorragias subaracnoideas y las trombosis venosas, y un poco de isquémico y un poco hemorrágicos en el grupo 1, en una combinación de esas. El grupo 2 era todo stroke isquémico, y el clúster número 3 es el que tenía una combinación de isquémico y hemorrágico de alto riesgo. Y viendo el heatmap a su izquierda, pueden ver que el grupo 3 es el que tenía, esto va la proporción de 0 a 1, de verde a rojo, y pueden ver que los pacientes en el primer grupo, en el primer clúster, solamente tenían COVID severo en la mitad de los casos, y al menos un factor de riesgo en la mitad de los casos. En el grupo 2, casi todos, en el grupo 3 casi todos tenían factores de riesgo, y casi todos tenían un COVID más severo. Y si miran más, fíjense que acá están todos los factores de riesgo, o sea, tenían todos más factores de riesgo en el clúster 3 y en el 2. Y lo mismo con las edades, fíjense, la mayoría de los pacientes en el clúster 1 eran los más jóvenes, la mayoría de los pacientes en el clúster 3 eran los más viejos, o sea que claramente se reagrupó por edad, pero también se reagrupó por factores de riesgo, y se agrupó por básicamente por eso, ¿tá? Y por tipo de stroke, que me parece también interesante. Y esto
es la clusterización, como pueden ver. Nosotros elegimos qué cantidad de clústeres, pero no elegimos cómo se agrupan las variables. O sea que es totalmente independiente de los razonamientos previos. Y este es el clúster heatmap de stroke isquémico. Y como pueden ver, acá también la mayoría no estaba tan dividido por factores de riesgo, pero sí por cuán riesgoso era el COVID. Fíjense cómo también la mortalidad fue muy diferente entre un grupo del otro. Y claramente tenía más, esto tuvo más que ver con la severidad del COVID, que es la variable que más nos dividió, pero también nos dividió más la edad, el sexo, y si habían tenido o no síntomas antes del stroke. En resumen, de nuestro trabajo podemos decir que hubo un 1.8% de los strokes que eran que en pacientes con COVID tuvieron stroke de cualquier tipo, 1,5 tuvieron stroke isquémico, que la mortalidad en pacientes internados con COVID cuando tienen un stroke es 35% si excluimos los pacientes que estaban todavía hospitalizados y 45% si excluimos esos pacientes. Que los pacientes jóvenes y menores de 50 años podían no tener síntomas al inicio de su stroke, de COVID, se podían debutar con el stroke, podían no tener factores de riesgo, y que un cuarto de esos pacientes podían ir a trombectomía mecánica y que casi un 70% tenían debutaron con un stroke que era de vasoproxima, M1 o carótida interna intercraneal. Y después tenemos un grupo que es el de alto riesgo, que son pacientes con múltiples factores de riesgo, añosos, con enfermedad pulmonar y cardíaca severa y multisistémica severa por COVID, con una mortalidad alta, con muy bajo porcentaje de pacientes jóvenes en ese grupo, y que tenían los síntomas de COVID 5 días después o a una semana de haber debutado con los síntomas, o sea, con los síntomas de COVID, tenían el stroke una semana, 5 días a 7, 8 días después del stroke. ¿Por qué? ¿Por qué tienen estos pacientes estos strokes? Acá es donde nosotros veníamos pensando en esto. Hay muchos mecanismos propuestos. Mientras nosotros estábamos haciendo este trabajo, el doctor Spence, también de London, Ontario, y de nuestro grupo, publicó con otro de los neurólogos de nuestro grupo y con el doctor Libediskin de UCLA, que es conocido en ERI, y 3, 4 personas más de diferentes países, que ahora no recuerdo los nombres, un paper similar a lo que voy a hablar ahora. Y lo hicimos todo, la verdad que no nos juntamos a hablar del tema, o sea que no lo hicimos en conjunto. Disculpen, la primera vez que grabo en Zoom. La cuestión es que hay claramente una tromboinflamación microvascular, ese estado de tromboinflamación microvascular que está generado por la activación del complemento, por la tormenta de citoquinas y por la endoteliopatía que ya está comprobada. Todas estas cosas en ese momento tenían menos publicaciones, hoy tienen un montón de publicaciones, pero ya está claramente comprobado. Generan esa tromboinflamación microvascular que genera ese estado intrínseco procoagulante. Pero el COVID-19 no es intrínsecamente procoagulante, ¿no? O sea, genera estos mecanismos y estos mecanismos son los que uno tendría que atacar. Esto fue nuestra revisión de cuánto trombocitopenia había, que era un 11%. También con bastante heterogeneidad, en 3.500 pacientes, 640 tenían trombocitopenia.
Eh, y la trombocitopenia severa es claramente un factor de riesgo de mortalidad. Primero lo mostraron en algunos artículos pequeños como este de Xang, que es de abril, pero hace poco ya salieron, y este paper también, no les pongo la salida de cuándo es, y cuando ustedes vean que hay un paper que está citado con el número de DOI, es porque en realidad el paper todavía no está publicado, no tiene un número de revista. Entonces en Evidence Based BMJ, que está publicado solamente online de hace poquito, de la última semana creo, y este es un metaanálisis mostrando que la trombocitopenia es un factor de mal pronóstico definido como necesidad de oxígeno y la terapia intensiva, mortalidad, o sea, es un outcome composite. Y fíjense que con ese outcome composite tiene un riesgo, un OR de 2,36 a tener mal pronóstico, tener trombocitopenia. Y en el caso del libro D elevado, que también vimos que tenía una alta proporción con una alta heterogeneidad en los reportes. Fíjense que va desde el 50% en, y hasta todos los pacientes, en algunos casos seleccionados, 80, 70%, a tener números del 28%, del 3%, o sea que teniendo muchísima heterogeneidad, el número D parece estar elevado frecuentemente. 42% nos dio nosotros, en 4.000 pacientes de 8.000. Y también el número D elevado también fue factor de mal pronóstico en esta revisión sistemática y metaanálisis publicado en BMJ hace poquito, también definido de la misma manera, mal pronóstico, como un endpoint composite, pero fíjense que aumenta el riesgo de mortalidad cuando tenemos número de elevado o de mal pronóstico en el 3.3 de OR, o de odds ratio. Ahora, la pregunta es si siempre es coagulación intravascular diseminada lo que genera el COVID. Hoy ya sabemos que no, que el patrón más común es simplemente el aumento de dímero D, de interleuquina 6, de proteína C reactiva, de fibrinógeno con un tiempo de PT prolongado y trombocitopenia leve, y esto es parecido a lo que se llama SIC o sepsis coagulopatía inducida, sería coagulopatía inducida por sepsis en español, que también tiene una definición bastante clara y que hoy parece ser el patrón más común. Y después, bueno, tenemos la que está asociada a dímero, y cuando ya es coagulación intravascular diseminada, donde el dímero D sigue estando aumentado, pero el fibrinógeno ya baja por consumo, y donde ya también se prolonga el PTT y la trombocitopenia pasa a ser severa. Y esto se suele generar cuando hay infección, cuando hay sepsis, cuando hay tormenta de citoquinas y ya empieza a haber órgano de falla multiorgánica. O sea que ese es uno de los mecanismos, ¿no? El otro mecanismo sería que venga desde el corazón, y fíjense que podría dar miocarditis, la tormenta de citoquinas podría reactivar el riesgo de fibrilación auricular, el aumento del flujo coronario por la sepsis puede generar disquinesia de segmentos, formación de coágulos, y la hipoxemia podría generar infarto, y los desbalances electrolíticos podrían generar trombosis y cambios de QT. Y lo que pudimos recabar es que el 27% de los pacientes en más de 10 estudios tenían troponina elevada, y este número sigue siendo constante también, se sigue mirando más paper, sigue siendo constante, así que la troponina se da en un cuarto de los pacientes internados por COVID al menos. Y lo que vimos nosotros, y que también ahora voy a mostrar de un paper reciente sobre tromboembolismo pulmonar, que también es muy frecuente, o sea que
que sería el último mecanismo. El mecanismo procoagulante, el mecanismo cardíaco y este mecanismo que podría ser por embolia paradojal. Hay tanto TEP que uno empieza a pensar si es por fenómeno local o puede ser por un fenómeno sistémico. Hasta un tercio de los pacientes internados tenía TEP. Y fíjense que esto es también publicado en la European Journal of Internal Medicine de hace también un mes. Un metaanálisis mostrando que el riesgo de TEP con COVID es, como pueden ver, con muchísima heterogeneidad, pero del 23%. En terapia intensiva y en piso general del 14%, que sigue siendo muy elevado. ¿Y qué tipo de TEP tienen? Parece ser más segmentario o subsegmentario que de gran vaso. ¿Tá? O sea, parece ser más parecido al TEP que acompaña los strokes en pacientes ancianos que tienen strokes más pequeños que el large vessel occlusion. O sea que parece ser ese mismo fenómeno en pulmón en pacientes con COVID severo, strokes pequeños tardíos, TEP pequeños tardíos. Y este caso es un caso interesante que se publicó mostrando un trombo en tránsito por el foramen oval permeable con stroke y con TEP, mostrando que el mecanismo ese de embolia paradojal y TEP al mismo tiempo existe. El otro mecanismo es el de trombo flotante, que justo es un tema que a mí particularmente me interesa y es el que vengo desarrollando aparte de COVID. Y lo que pueden ver es que claramente hay casos de COVID-19 con trombos flotantes tanto a nivel de la aorta abdominal, como pueden ver ahí, de la aorta torácica, y lo que pueden ver en esta angiografía por tomografía es un trombo que está ahí, en la base del bulbo de la carótida interna, y que después de anticoagulación se limpió en ese control por tomografía. Esto es de uno de los casos en Nueva York que se presentaron en New England. Y esto es de una revisión que publicamos hace unos años y ya estaba descrito que había infecciones, y fíjense que abscesos pulmonares y micoplasma, tuberculosis o algunos virus como varicela pueden ser los gatillos de trombos flotantes en arteria carótida. Más allá de un montón de causas más, pero inflamatorias e infecciosas están. Así que lo que puede pasar es que haya una enfermedad local previa, como placas ateromatosas o disección por predisposición genética o por trauma o causas idiopáticas, y que se genere un trombo flotante en el momento de COVID, porque hay una disfunción endotelial transitoria, previa o nueva o encima de las diferentes cosas. Lo otro que puede pasar es que simplemente tengan que lo que les pasa es que tengan aterosclerosis y simplemente haya una desestabilización de las placas, que eso se vio, y fíjense que hay casos con trombosis. Y esto en infecciones en general, no tanto en COVID, pero en infecciones en general está probado que las infecciones aumentan más el riesgo de stroke cardioembólicos y de grandes vasos. Y esto es de hace ya casi 17 años. Y lo otro que es interesante saber es que las infecciones, y sobre todo pulmonares, aumentan el riesgo de disecciones múltiples, no necesariamente, fíjense que esto me pareció interesante para charlarlo, no necesariamente vinculadas a la tos. Uno en general piensa que esto está vinculado a la tos y que esa tos es la que genera la microdisección y que después se termina generando una disección. Y parece que es una combinación de la tos, la infección y la fiebre, lo que genera disecciones que pueden ser múltiples. Y esto me parece importante contarlo por si tienen algún paciente con COVID que está movilizando hace poco, tiene síntomas bilaterales y stroke bilaterales, pensar que puede ser una disección múltiple bilateral, que no siempre todo viene del corazón. Y esto era lo que les decía, cerrando la parte de mecanismos, que
la vasculitis, la injuria endotelial, la hipercoagulabilidad, la trombosis, la tormenta de citoquinas, las alteraciones cardíacas, la hipoxia sistémica y la posibilidad de tener trombosis venosas profundas y tromboembolismos pulmonares como causas de los strokes. Este es el gráfico principal de la publicación del doctor Spence, y muestra que pueden en realidad tener mecanismos cardioembólicos, mecanismos no determinados, también por enfermedad de grandes vasos o por embolia paradojal. Ahora, ¿qué conclusiones prácticas podemos sacar de esto, no? Y acá es donde yo quería ir y mostrarles que una de las cosas que ya veníamos hablando hace unos meses y que me parece que es relevante para Argentina es en qué momento, no, hasta hoy nosotros sabemos que cuando llega un stroke en ventana terapéutica para trombolisis con TPA, uno no tendría que esperar a tener el número de trombocitos, porque en general la trombocitopenia es muy infrecuente en pacientes con stroke, 0,3%. Y este es el número racional por el cual se decidió no esperar más a las plaquetas, el número de plaquetas antes de dar trombolisis. El tema es que el 8,4% de los pacientes con COVID tienen trombocitopenia. Entonces, si un 3% de los pacientes, 3,5% de los pacientes que vienen como stroke protocols tienen COVID, o sea, si la prevalencia de COVID activo en el área de cobertura de su centro de stroke es mayor del 3,5%, no tendría que esperar al número de plaquetas, porque ahí el número de plaquetas excede, el riesgo de trombocitopenia excede ese 0,3% con el cual uno se sentía cómodo para no esperarlo. Esto es muy importante tener en cuenta que no tiene que ver con la cantidad de casos que hubo, sino con la cantidad de casos activos en la comunidad en ese momento. Entonces, creo que Argentina todavía está lejos de ese 3,5% de casos activos en ninguna de las áreas, porque ninguna de las áreas tuvo el pico. Esto me parece que es importante para monitorear los picos, en el momento en que hay mucha cantidad de casos activos, no tanto en la parte acumulativa. Algunas controversias que se empiezan a generar por los resultados que obtuvimos es, bueno, habrá que hacerle PCR COVID a todos los pacientes jóvenes que vienen sin factores de riesgo y que están yendo a trombectomía, y habría que cuidarse y tomar recaudos como si esos pacientes fueran COVID positivos. Habría que hacerles dímero D al menos y después ver si uno hace PCR. Queremos ver el tórax en todos esos pacientes, porque un 30% de esos pacientes tienen tromboembolismo pulmonar. Y lo otro que empieza a haber casos publicados, hay un poquito más de 3. Ahora yo les diría que hay 10 casos más publicados que recibieron TPE, tenían COVID y stroke relacionado, y ninguno sangró, pero es muy poquito para dar una recomendación. Lo otro que es interesante es ver cómo los tiempos para hacer todo empeoraron en todas partes del mundo. Yo les muestro lo que pasó en Barcelona porque son uno de los primeros datos que obtuvimos, pero si uno sigue mirando los papers que se siguieron publicando, básicamente todos dicen lo mismo, que se atrasaron. Algunos no tanto, pero todos se atrasaron, y me parece que es bueno verlo. Se atrasó el tiempo puerta a punción, se atrasaron y por supuesto tienen peor pronóstico, ¿no? Los pacientes. Fíjense que la mortalidad a 7 días de los pacientes que tuvieron COVID es del 50%, y eso se publicó hoy de vuelta en Stroke, lo mismo, en esa casuística de Nueva York, que parece no tener, el COVID no parece estar relacionado, en pacientes internados el COVID no es un factor de riesgo para stroke en general, pero cuando tenés COVID y tenés stroke, tu riesgo de mortalidad aumenta con un OAR de 9%. Eso se publicó hoy, por eso no tiene un slide. Pero fíjense cómo hay cierto paralelo entre la cantidad de casos de trombectomía y los picos de COVID. O sea, yo creo que esto tiene más que ver con los picos, cuando hay mucha cantidad de población, que puede aparecer estos efectos que yo creo que son más bien idiosincráticos de el VO de Large Vessel Occlusion en pacientes jóvenes. O sea, creo que es un muy bajo porcentaje de pacientes, que es muy difícil de obtener
un cambio estadísticamente significativo con esos pacientes, pero que sí nosotros vamos a ser sensibles porque son pacientes sin factores de riesgo, jóvenes, que no tienen síntomas de COVID hasta que les hacemos el test de COVID. Y lo último que quería destacar es que sigue sin haber datos de ensayos clínicos randomizados de los efectos de dar anticoagulación en estos pacientes, y que estos son los pacientes a los que se quiere anticoagular, son los pacientes que tienen enfermedad crónica severa, que son ancianos, que tienen insuficiencia hepática y de los que en general no tenemos resonancia porque no se llegó a hacer resonancia en muchos casos, porque en realidad entraron por un tema respiratorio y después quedan en una institución en terapia intensiva y es muy difícil bajarlos a, a resonancia. Probablemente en el NERI se pueda, pero no en otros centros. Y en esos pacientes donde no sabemos cuántos microgrits tienen, donde están con insuficiencia renal y hepática y son ancianos, el riesgo de hemorragia es bastante alto. Y lo que tiene en el gráfico ahí al costado son básicamente las causas del SMASH-U, de la clasificación SMASH-U de hemorragias cerebrales. Y fíjense que estos son los pacientes que pueden tener encefalopatía amiloide por edad, que la desconocemos, y que tienen las causas sistémicas, ya que son la enfermedad renal o hepática severa. Nada, quiero agradecer al doctor Esposato, a María, a Pablo. María es una argentina que está trabajando acá con nosotros también, estuvo excelentemente bien y que trabajaron muchísimo. Pablo Constantino conocen muchísimos en ENERI, hizo guardias ahí y ahora está trabajando en Neuquén, en Río Negro. Y Pablo, la verdad que para hacer todos los metaanálisis y todas las búsquedas nos ayudó muchísimo, lo mismo que Amado Jiménez Ruiz, que es también un Research Fellow. El resto es el team clínico y de revisor del paper, que nos ayudaron a consentir pacientes con COVID y stroke, a consentir a los familiares, a conseguir todos los papeles y, por supuesto, a ayudarnos en el diseño y análisis de este trabajo. En general acá dejo tiempo para preguntas, pero bueno, me excedí un poco de tiempo, 44 minutos, sepan disculpar. Y